La agenda es abarcar el tema que me parece importante, alcance de atributos, payloads y variables. Vamos a practicar con el examen. Va a haber una sección de preguntas para si tienen alguna duda, si quieren que repasemos algún tema, y una sección para un quiz para los vouchers, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Primero, y esto es algo que pudo haberse mostrado al inicio, pero en sí la denominación del evento dentro de MuleSoft, el cómo MuleSoft maneja los eventos, se contiene de las características que pueden ser englobadas. Sí, claro que sí, José. Nada más tengo el día 1, pero te puedes meter al link de los meetups y ahí van a estar los videos. Te voy a mostrar al final cómo lo puedes hacer. Entonces, continuando con el tema, los eventos tienen ciertas características, ciertos mensajes. Por lo regular, un mensaje está contribuido con un payload y atributos. Y también dentro del evento existen variables. Podría definirse que también dentro del evento existen los errores, pero tomando en cuenta que no hay ningún error, así se podría definir los elementos que existen. Entonces, dentro de un evento hay variables y también hay mensajes. Dentro de los mensajes se consideran el payload y los atributos. Entonces, ¿qué es el payload? El payload es una carga, el mensaje que se está llevando en ese proceso. Por lo regularmente, bueno, en realidad contienen el cuerpo del mensaje y estos pueden ser regresados dentro de alguna base de datos, la respuesta de alguna API o simplemente la respuesta de algún otro servicio. Los atributos son simplemente metadatos. Los atributos contienen los metadatos asociados con el cuerpo o la carga útil, me refiero al payload, y también dependen del conector. Cada conector tiene atributos diferentes y la respuesta va a ser diferente dentro del atributo. Podrían ser que, por ejemplo, el HTTP lo más seguro es que podría responder con el código de estado del HTTP, ¿no? Que sería como el 200, 400. También podría venir el tipo de dato que está utilizando. Entonces, también existen las variables. Anteriormente en Mule 3 existían 3 tipos de variables. En Mule 4 solamente se utiliza uno. Entonces, si en algún momento están utilizando Mule 3, existen, ¿cómo se llamaba? Ni siquiera recuerdo el nombre de las variables, pero eran tres. Uno era una variable que solamente se utilizaba para el batch, otra variable que existía solamente para el flujo y otra variable que existía a nivel global. Pero bueno, ya 1004 lo simplificó utilizando nada más un tipo de variable. Ahora, existen unas notas acerca del alcance. Cuando los flujos privados y los subflujos van a ser una extensión del flujo principal. A esto me refiero a que tenemos un flujo principal y si ese flujo principal tiene un flujo de referencia, ya sea flujos privados o subflujos, estos se van a comportar como si fueran tal cual una extensión del flujo principal. ¿Qué son los flujos privados? Tengo una imagen que lo voy a mostrar para que se diferencien, pero esto es algo como muy relevante tener en cuenta que es un flujo privado y que es un flujo no privado o público. Los atributos que se tienen son sobrescritos después de cada solicitud. Si tenemos un listener que eventualmente tiene un HTTP request, ese HTTP request va a regresar
con nuevos atributos. Entonces los atributos van a ser sobrescritos. En cuanto a las variables no tienen alcance cuando hay un componente como un HTTP request que envía la información a otro flujo. Las variables generalmente existen solamente cuando se hacen referencia a otros flujos, ya sea privados o subflujos. Ahora, cuando el proceso regresa, mandamos una solicitud a otro flujo que tiene un listener. Tenemos un listener y mandamos un request a otro listener. Cuando ya tenemos la información de regreso, el HTTP ya nos regresó una respuesta, el flujo principal aún tiene las variables que fueron creadas al inicio. El payload sigue visible siempre y cuando no se haya modificado en el proceso que se mandó a llamar. Si se modificó en el proceso que se llamó, si en el otro listener hay otro proceso y el payload está modificado, ya el payload no va a ser el mismo. Pero si solamente se mandó a llamar y no hubo ningún proceso en el otro flujo, el payload sigue viviendo en el flujo principal. Y existirán nuevos atributos, por ello de que el HTTP request va a regresar con nuevos atributos y esos atributos van a ser sobrescritos. ¿Ok? Y eso se podría definir con nuestra primera práctica. Prácticamente el alcance, estas son como las notas más importantes, pero más que nada, aquí se podrían definir todas ellas. Entonces vamos a ir analizando uno por uno para ver cuál es el alcance dentro de cada elemento, bueno, dentro del mismo flujo o un flujo de referencia. Entonces, aquí tenemos un listener que puede ser llamado, que puede que puede tener algún payload. Sin embargo, tenemos una variable, un payload que va a ser sobrescrito aquí y tenemos diferentes servicios, ¿no? Tenemos un HTTP request, tenemos un JMS, tenemos un subflujo, una referencia a un subflujo y una referencia a un flujo normal. Entonces, comencemos con el request. Hasta este momento tenemos una variable, tenemos el payload. Cuando mandamos el request a otro flujo, lo primero que mencioné, cuando este regrese, va a tener nuevos atributos. Lo que sea que avance a este logger, ya no va a tener los mismos atributos. Entonces, eso es por parte del request manejando los atributos, ya no van a estar visibles en este lado. ¿Qué pasa con la variable? La variable, como estamos dentro del mismo flujo principal hasta este momento, la variable todavía va a vivir porque estamos en el flujo principal. ¿Y qué pasa con el payload? El payload, aquí en este listener, en este flujo que pueden ver, no se modificó el payload, por lo tanto todavía sigue visible. Si el payload ha sido modificado, aquí hasta este momento no va a existir. Entonces, tomando en cuenta que tenemos el listener, conclusión de esta parte, los atributos van a estar sobrescritos, la variable va a existir porque aún estamos en el flujo principal y el payload todavía va a existir porque no fue modificado. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué está dentro de este lado? ¿Qué va a recibir este flujo? Este flujo va a poder tener acceso al payload. ¿Por qué? Porque cuando se manda una solicitud, la solicitud generalmente manda al cuerpo del mensaje. La cuestión sería, ¿voy a poder ver los atributos del listener principal? No, porque son nuevos. Hay atributos que se van a mandar y otros que se van a recibir, pero la idea es que los atributos que al principio recibí no van a estar visibles en este momento
¿Qué va a estar visible en este momento? Solamente el payload. La variable existe en el flujo principal, pero no en este flujo. ¿Ok? Ahora, vamos a pasarnos al publish consume. Este es un servicio de mensajería. Los servicios de mensajería solamente pueden mandar el payload. Entonces, la funcionalidad o el alcance va a ser similar al HTTP request. El payload se va a mandar, la variable no va a existir hasta este momento y los atributos va a recibir atributos del publish consume. Entonces, este solamente va a tener acceso al payload. Cuando regrese y llegue a este logger, el payload va a ser el mismo siempre y cuando no sea modificado. Los atributos van a ser sobrescritos y la variable va a seguir existente. Si se fijan, este es similar al HTTP request. Por lo mismo de que los atributos van a estar sobrescritos. Entonces, una vez que vemos lo que ya el alcance después de la solicitud y dentro del flujo que fue llamado. Tenemos una referencia a dos diferentes tipos de flujo. Uno hace la referencia a un subflujo y otro hace la referencia a un flujo privado. ¿Por qué digo flujo privado? Los flujos privados son aquellos que no tienen nada aquí en el source. Cuando ya se tiene algo en el source, como el ejemplo del flujo principal, esto ya no es un flujo privado. Entonces, para que diferencien qué es un flujo privado y no privado. Privado simplemente no va a tener un source. Pero bueno, vamos a comenzar con el flujo de la referencia al subflujo. El subflujo, que es este, tanto el subflujo como el flujo son simplemente una extensión del flujo principal. Todo lo que yo mande al flujo 1 o al subflujo 1 va a tener visibilidad de todo lo que está anteriormente. Y me refiero al payload, me refiero a la variable y me refiero a los atributos. Una vez que regrese, obviamente, si aquí yo tuve acceso, como se comporta como una extensión del flujo principal, cuando ya pasemos al logger, va a poder tener visibilidad a los mismos datos, la variable, el payload y los atributos. ¿Ok? Entonces, eso es, en resumen, el cómo se debe de comportar el alcance de cada elemento. Y, bueno, como lo mencioné, estos podrían ser como las notas más relevantes, ¿no? Prácticamente todo lo que mencioné se conlleva a este tipo a estas notas que estoy escribiendo aquí. Los flujos privados y subflujos son una extensión del flujo principal cuando se utilizan flow reference. Los atributos son sobrescritos después de cada request. Las variables no tienen alcance dentro de otros listeners. Cuando el proceso regresa al módulo principal después de un request, que es como estos dos, las variables aún tienen alcance porque estamos en el flujo principal. El payload sigue visible siempre y cuando no haya sido modificado y existirán nuevos atributos. ¿Ok? Entonces, ese es el tema que me faltó explicar. Espero y sí se haya podido entender hasta dónde llegan las variables, el payload y cómo se comportan los atributos. Y vamos a comenzar con algunas preguntas de examen que puse dentro de estas diapositivas. Me gustaría hacer la mayoría host para que también puedan opinar. Entonces, vamos a poner como host.
si no desean participar, está bien, no hay ningún problema. Estoy tratando de poner a todos como host. En dado caso, si tienen micrófono, pueden participar. Creo que me faltan 2 personas. Parece que ya puse todos. Ok, entonces vamos a comenzar. Si alguien desea interrumpir para solucionar para preguntar acerca de alguna duda, siéntense libres de abrir el micrófono y comentarla. Entonces, una simple pregunta: si nosotros queremos reemplazar un recurso existente, ¿qué método se podría utilizar? Puede ser que pongan en el chat o que simplemente abran el micrófono. Pero si queremos reemplazar un recurso completo, ¿qué método se podría utilizar? Exacto. No, bueno, estoy hablando del recurso existente. Entonces, en este caso, ese sería el put. Si quisiera actualizar alguna parte en específica, pudiera utilizar el patch. Ok. Ahora, teniendo como referencia la siguiente imagen, ¿cuántos flujos privados serán creados? Si se fijan, esta es la API con la que estuvimos trabajando el día primero. Cuando nosotros importamos esta API dentro de Anypoint Studio, MuleSoft automáticamente creó algunos flujos. Esos flujos que se crearon eran privados porque no tenían algo en el source. Entonces, tomando en cuenta que tenemos este ejemplo de RAML, ¿cuántos flujos pudieron haberse creado? ¿Cuántos flujos privados pudieron haberse creado? Así es, 5. Regularmente se crea un flujo privado por cada método. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, creo que esta imagen la tengo en la siguiente. Ok. Usando las mejores prácticas para crear APIs, ¿cómo se podría acceder a identificadores únicos? Exacto. Este se define como el mentado URI-param. Este es un query, un parámetro de consulta. Este es como se podría inicializar un parámetro de consulta, pero no es un parámetro de consulta, porque no tiene cuenta igual a 1. Este no tiene nada que ver. ¿Qué expresión Ok, tenemos este scatter, ¿no? Y habíamos discutido cuál era la salida del scatter, pero tomando en cuenta que tenemos este logger, ¿qué expresión se debe usar en el logger después del scatter para acceder a borrador? Si queremos acceder a este, es un string lo que hay aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo acceder a este string, a este elemento? No. Okay. Ok, tomamos en cuenta que la salida del scatter son un objeto
de objetos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es acceder al objeto. Mm, hay dos, de hecho puse dos respuestas posibles porque esta también es válida. Lo que hace esto, y no, posiblemente no va a venir en el examen, lo que hace el C es con estos dos puntitos recorre todo el array o todos los elementos hasta encontrar lo que se tiene que buscar. Y en este caso, pues tenemos el objeto 0, objeto 1 y objeto 2. Este podría funcionar, pero no aplica para el examen. Nadie dijo la C. Pero también tenemos otra respuesta, que es la que sí podría presentarse en otro escenario. Eh, la respuesta es la A. Con la A podemos acceder a este elemento. ¿Y por qué payload? Porque no tenemos nada, no tenemos ningún objeto aquí, ¿no? Simplemente si agarramos payload solamente vamos a encontrar borrador. Entonces si vamos al elemento 2, podremos encontrar esto. Josué mencionó el cómo poder acceder a elementos por medio de la llave, pero este no es el caso. Entonces la respuesta correcta sería la... ¿Qué payload imprimir el logger? Okay. ¿Qué payload imprime el logger? Si queremos loguear el payload en este momento, ¿qué imprimiría? Exacto, porque no importa cuántas validaciones sean verdaderas, MuleSoft siempre va a evaluar el primero. Exacto. Ahora, tenemos este flujo que tiene un manejo de errores. El error se ejecuta, bueno, tenemos un error que en este momento es ejecutado. Entonces, tomando en cuenta que este scheduler recorre todo este proceso, tenemos este for each que eventualmente va a redirigirnos a este flujo. Tenemos el error. Al final, va a llegar al final o simplemente se va a marcar como error. Exacto. Va a continuar. Porque en esta sección, como tenemos un error continuo, eso significa que lo que se va a reportar, aquí ya va a parar, pero va a continuar por un error continuo y si hubiera un set payload, el payload puede ser modificado, pero no se tiene eso. Sin embargo, va a continuar el logger, va a continuar el logger. Exacto. Exacto, exacto. Si yo utilizo Postman, envío un request a este listener, ¿qué respuesta obtendría? Segundo mensaje, segundo mensaje. Los que están diciendo segundo mensaje, ¿podrían decir por qué segundo mensaje? No va a ser ni primer mensaje ni segundo mensaje. Exacto. La diferencia del onContinue y el onPropagate, como lo mencioné, el onPropagate se va a mandar al que mandó a llamar este recurso, se va a mandar como payload el error original. Entonces, sí, aquí tengo payload, pero aquí falló.
no tengo ningún error handler. Por default, el error handler es un onPropagate. Asimilemos que hay aquí un onPropagate. ¿Qué va a hacer el onPropagate? El onPropagate va a agarrar el error original y con un error, un HTTP status de 500, ¿no? Entonces va a marcar error, se va a propagar su propio error, exactamente. Entonces, si tengan cuidado cuando no hay ningún error handler, acuérdense que hay un onPropagate. Bueno, la forma en cómo se maneja es como un onPropagate. ¿Ok? Podría ser un poco confuso o se puede olvidar. Esta es una página en blanco, no sé por qué. Okay. Ahora sí, si estamos utilizando el batch, ¿qué podríamos tener como payload en esta sección de onComplete? El resumen de la transacción, que usualmente es todos los registros que fueron exitosos, todos los que fueron fallidos. Exacto. Si yo tuviera un payload, bueno, aquí tengo un select, tengo un payload. ¿Qué información podría yo tener al final después del onComplete? Exacto, el mismo payload. El payload original. El resultado de un batch. Después del batch no tenemos visibilidad a su salida. Simplemente aquí en el onComplete vamos a ver un resumen de, creo que puedo ver algún ejemplo, batch onComplete. Aquí debo encontrar algún ejemplo. Debería de haber. Caray, no encuentro nada. Pero no, la salida, tengo un ejemplo en mi GitHub. Sí, podemos verlo. Sí, el batch va a empezar a procesar los registros. En el onComplete vamos a poder ver la lista de todos los registros que fueron exitosos o fallaron, pero a partir de cuando termina el batch ya no tenemos visibilidad a todo lo que se procesó de este lado. Entonces, no vas a poder no es como el scatter gather, que va a haber un evento de un objeto de objetos. Simplemente podría decirse que al terminar el batch, ignora que el batch está anteriormente porque el payload es lo que está de este lado. Exactamente, es el resultado de lo que arrojó la base de datos. Y digo, podría ser que en el examen te pregunten cuál es la información que puedes ver en el onComplete, cuál es la información que puedes ver después del batch. Entonces, sí tienes que tener cuidado con eso. Ahora, tengo un ejercicio de DataWave. Si yo quisiera convertir, bueno, si yo quisiera leer el atributo, tenemos aquí un XML primero. De este XML, lo que yo solamente quiero leer es el atributo sexo igual femenino. ¿Cómo yo podría accesar a este atributo? Acuérdense que para poder accesar a un atributo es con el arroba.
accesamos al payload. Esto es algo, no sé si Josué lo presentó, pero cuando solamente se agrega, bueno, payload.person. Cuando se agrega nada más el arroba, se accede a todo el atributo, y a lo que me refiero es a la llave y su elemento. Ahora, ¿qué pasaría si yo solamente quiero acceder al resultado de esa llave? Simplemente, ya estamos muy cerca de la solución, simplemente elegimos el atributo que queremos leer, ¿no? Este en sí va a mostrar todos los atributos que están colocados en este tag, um, en esta sección, en este elemento. Entonces, este va a imprimir todos y este va a imprimir el que queremos en específico. ¿Ok? Lo voy a poner de regreso. Ahora, tenemos un JSON. Ahora, ¿cómo creamos en XML el atributo sexo? ¿Alguien que quisiese adivinar? Lo voy a dejar destapado por si igual quieren tomar la nota. Bueno, tenemos que también hacer uso de lo mismo, nada más se cambia el laptop. Sí, prácticamente en este caso estoy creando la etiqueta, y si yo quiero crear un atributo, acuérdense que es arroba y entre paréntesis, ¿cuál es el atributo que va a estar definido? Si nosotros queremos crear otro atributo, es simplemente coma y el siguiente atributo. Ok. Pero creo que aquí no olviden el uso del arroba, porque siento que es un poco confuso. Entonces, para crear atributos, arroba dentro de paréntesis, la llave y el elemento. Y para leerlo también es con el arroba. Pueden mostrar todos o simplemente pueden seleccionar uno en específico. Ok. Ahora, este es un objeto que tiene nombre y David. Lo que yo quiero hacer es que quiero concatenar apellido. ¿Cómo se puede concatenar algo a un objeto? Ajá. Tenemos el... Ok. Entonces, si eso es verdad, ok, utilizo el más. Y lo que dice Alberto es que utilice otro objeto. Exacto. Para concatenar algo dentro de un objeto, se debería de concatenar de la misma manera. Bueno, que sería otro objeto. Entonces, si yo hiciera esto, solamente cambiamos. Para poder concatenar, solamente concatenamos con otro objeto. Y aquí está la respuesta.
configuraciones. Tomando en cuenta que tenemos diferentes listeners y diferentes HTTP requests, ¿cuántas configuraciones en Global Elements deberían estar configuradas para que mi proyecto compile y más que compile, deploye? 2. ¿Por qué? ¿Sabrían por qué? Exacto. Uno por cada puerto. Tomemos en cuenta de que si yo quisiera crear otra configuración listener con el puerto 8081, si yo quiero deployar, me va a decir que mi puerto está ocupado y no puede deployarse con ese puerto. El requester no hay tanto problema porque el requester simplemente va a mandar solicitud al listener que tenga el 8082 o este requester al listener que tenga el 8081. Pero sí, por cada puerto se tiene que implementar una nueva configuración. Sí, así es. Así es. Ahora, este ejemplo me parece muy chistoso. Aquí vamos a jugar con elementos síncronos y asíncronos. Tenemos recibimos el request en el listener. Después, el HTTP request manda la solicitud a otro listener que está leyendo el recurso data. Y aquí tenemos el payload 1. Los HTTP requests se comportan síncronos, entonces este va a esperar por la respuesta del listener que fue llamado. Entonces, hasta aquí ya tenemos uno. Es posiblemente, Martín. Ahora tenemos un publish consume, que también es síncrono, entonces va a esperar por la respuesta y aquí ya tenemos dos. Ahora tenemos el publish, que este es asíncrono. Entonces no vamos a esperar por la respuesta. Este es como el ejemplo que les dije de la hamburguesa, que pedimos una hamburguesa al mesero y antes de que el mesero nos traiga la hamburguesa ya me fui. Entonces, para el momento en que este listener tomó la solicitud o consumió el mensaje, ya se pasó al set payload y terminó el flujo, ¿no? Entonces, este va a procesar el que haya sido el 3. Sería 1, 2. Esperen, sería 1, 2. Sería 3. Hubiera sido 4, pero el hubiera no existe. Entonces, al momento en que se regrese, ya no existe, bueno, ya terminó de haberse procesado el flujo. Okay. Entonces sí queda entendido esa parte de cómo se va a comportar el síncrono con el asíncrono, porque si no se presta atención al tipo de conector que se está utilizando, puede ser un poco confuso. Ok. A este le dije a Josué que le iba a modificar para que fuera como más adaptado al curso, porque se lo tomé del examen. Pero no se moleste los de MuleSoft. Nosotros tenemos un for each y tenemos un batch job. Antes del for each tenemos un array y antes del batch job tenemos un array. Dentro de cada conector tenemos un logger. Si pueden ver, aquí hay un logger y aquí hay otro logger. ¿Cómo van a ser procesados estos elementos? ¿Cuál va a ser lo que cada logger va a imprimir?
podemos empezar con el logger del for each. El for each va a procesar los elementos de una manera ordenada. Como va a presentar los elementos de una manera ordenada, quiere decir que primero vamos a ejecutar 2000, 200, 1000 y 100. Entonces, podemos descartar los que no cumplen esa condición. 2000, 200, 1000 y 100. 2000, 200, 1000 y 100. Y aquí tenemos B y C. Ahora, antes del batch job tenemos 4000, 40, 3000 y 300. Posiblemente Jesús sí. Cuando se va a ejecutar este batch job, solamente vamos a tener un bloque de un elemento, pero acuérdense que existen diferentes hilos. Quiere decir que esta parte va a ejecutar uno y otro hilo va a estar ejecutando otro hilo va a estar ejecutando otro, ¿no? Entonces, la diferencia del batch step, del batch job y el for each es que estos van a ser ordenados y no van a ser ordenados. Por lo tanto, el orden en el que se va a definir los elementos no va a ser como si fuera ordenado, que en este caso sería 4000, 40, 3000, 300. Ok. Creo que... Okay. Por el momento aquí me voy a detener. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que explique algún otro tipo de pregunta? ¿Algún tipo de tema? Yo tengo una pregunta. Ahí Sí, en el último ejemplo, la respuesta entonces no sería la C, ¿no? O sea, no queda en el mismo orden el del batch. La respuesta es el C. Yo fíjate que me basé porque se supone que vi que decía orden secuencial, o sea, así como llega, tal cual se va a barrer en el batch, pero me surgió la duda de la B. Entonces, si le cambiaran el tipo de orden o la estrategia de orden al schedule, ¿cómo se procesaría? Cuando en esta sección el scheduling strategy no es secuencial. Sí. En este caso, el mismo ejemplo, el 4000, 40, 3000 y 300, ¿cómo se procesaría en el caso de que no fuera esa estrategia de Bueno, hay diferentes tipos de estrategias, pero según yo, eso no tiene nada que ver con la manera en cómo se va a procesar, porque la otra estrategia es el round robin. Pero no estoy muy seguro de eso. Josué, ¿sabes acerca del round robin, cómo se comporta con el batch job? O creo que estás aquí en la llamada, Josué. Posiblemente estás muteado. Sí, fíjate que creo que no está Josué. Fíjate que no he trabajado con el otro elemento del round robin. A mí, dentro de mi punto de vista de cómo veo que trabaja el batch job es asíncrono. Entonces, del hecho de que es asíncrono y de que varios hilos están siendo procesados, eso hace que no se van a poder ejecutar los elementos en orden. Y, o sea, podría haber la casualidad de que puedan ejecutarse de la misma manera, ¿no? Por medio del orden. Pero tomando en cuenta que en el examen tratan de mostrar la diferencia en que for each va a ser ordenado y el asíncrono, y el batch job no va a ser ordenado, por eso mismo hacen la diferencia en cómo se están procesando los elementos. Pero como digo, esta sección del B podría pasar esta circunstancia, pero
las probabilidades son menores a que ocurren de esta manera. Pero sí, estaría bueno trabajar con el round robin. La verdad nunca lo he utilizado y ya tengo mucho que no trabajo con el batch job, de hecho. ¿Alguna duda en cuanto a algún otro tema? Porque de aquí lo que podemos hacer, si tienes esos caminos. Tienes 3 caminos en el round robin. Primero te va a tomar el primero, después cuando regresa te va a tomar el segundo, sigue y cuando vuelve a regresar te toma el tercero. Y ya cuando termina vuelve a iniciar con el primero. ¿Te refieres a procesar los batch step? Porque regularmente se procesa el primer elemento, el segundo elemento y luego continúa el siguiente batch step. ¿A eso te refieres con el round robin? Me perdí, pensé que estábamos hablando del componente. Sí, ¿te refieres al batch step? El batch step, ¿de ese es el que estás hablando? Porque este sí va a procesar los elementos de esa manera. El primer elemento, el segundo, el tercero y luego avanza al siguiente batch step. Pero pienso que aquí lo que se tiene que tomar en cuenta es el batch job va a tener diferentes hilos, va a ser asíncrono y por lo tanto los elementos no se pueden procesar del mismo orden en que vinieron. Los vouchers son para lo que tú quieras. Puede ser para un curso, puede ser para que tomes el examen y no necesariamente tiene que ser el curso de 1004, nivel 1. Puede ser para cualquier tipo de básicamente de lo que hay aquí. Entonces está para arquitecto, está para desarrollador, está para API. Entonces puedes utilizarlo para lo que quieras. Y pues yo pienso que voy a prender mi cámara antes de terminar. Pues muchas gracias. Para aquellos que van a tomar el examen, yo les sugiero, tienen 2 oportunidades. Yo les sugiero como consejo que tomen el examen para que se acostumbren a cómo MuleSoft tiene los exámenes. Son muy confusos y tan confusos que te cambian un letrito para hacerte dudar. Cuando yo hice cuando hacen la renovación, el examen nada más es de 30 preguntas y el examen dura, la duración de tu certificación dura 2 años. Cuando te quieres certificar hay un programa para mantenerlo que son 30 preguntas, pero el que haya menos preguntas quiere decir que si te equivocas algunas veces, con eso ya es suficiente para que no lo pases, ¿no? Pero sí, toma la primera certificación, vas a tener, la primera oportunidad, tienes 2 oportunidades y ya posiblemente en la segunda, pues ya lo pases. Si no lo pasas, pues no hay problema, nada más asistes a otro meetup o me mandas preguntas y yo te puedo ayudar. Pero pues sería todo. Espero les haya servido el curso en estos 3-4 días. Digo, no sé todo como pueden saber, hay veces que me equivoco, como cuando estábamos resolviendo un examen, pero bueno, qué bueno que tuvimos la oportunidad de poder verlo todos y discutirlo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias, David. Gracias a todos. Muchas gracias, David. Hasta luego. Muchas gracias, David.